Buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. ¿Cómo les va? Bueno, sorpresa, yo así con mis vivos, siempre, sorpresa. ¿Cómo están? Hola Clay, ¿cómo estás? Hola Anita, Vanitú, ¿cómo andan? María Soledad, Guille, Lía, bueno, desde México dice Clay. Hola Moni, justo te pensé. ¡Tarán! Hola Emi. Hola Daya desde Uruguay. Cari, ¿cómo andan? Vane, ¿cómo andamos, Vane? Paula, Adriana. Bueno, bastante gente, de todos lados. Estaba esperando el vivo. Siempre estaba esperando. Igual, bastante bien. Estuve con las preguntas y respuestas. Estuve por ahí en vivo, haciendo mis videos que son maratones de horas, siempre analizando algo. Pero bueno, con las preguntas y respuestas sé que no les puedo contestar a todos porque son muchísimas las preguntas y voy eligiendo al azar realmente. Estaba mirando la clase, dice Van. Van es de avanzar. Y aquí estás. Bueno, qué bien, qué bien. Esperando tus vivos. Dice Yami, Raquel, Milena. Bueno, Rosario, desde Costa Rica. Raquel, Parque Centenario. Saludos de Formosa. María Soledad dice, sos una genia. Gracias, pero bueno, siempre hablamos más de uno mismo y la proyección en el otro, ¿no? Hola, Bella, dice Flavia. Gracias por tanto. Me alegra que agradezcan, pues significa que les sirve. Hola, Nati, qué lindo lo de las preguntas, me encantó, dice Mica. Bueno, me alegro. Amo la tranquilidad que transmitís, dice Noé. Yo tranquila, sí, soy media tranquila, pero en realidad soy bastante... En las entrevistas estoy así, bueno, y pasa la siguiente pregunta, bueno, y entonces podemos entender y soy yo, hago monólogos cuando me hacen entrevistas. Yo me río, pues digo, hablo yo y hablo y no paro. Saludos desde La Plata, dice Nati. Uy, qué tosecita, me voy a tomar agüita. Hola Lore. Nati, hola de Santa Fe, mucho dolor del hombro derecho. Y viste que nosotros le damos el hombro para que la gente llore, para aguantar las penas de los demás y a veces el cuerpo duele porque dice, para de escuchar tanto los dramas de los otros. Pero aprendo mucho voz, dice María Soledad. Nati, te manda al frente cada vez que nos escuchamos hablar. Saludos de Mar del Plata. Yuri, estoy con mi hermana escuchándote. Ella acaba de perder a su esposo. ¿Cómo puede ella hablar con su niño de 4 años en este dolor? Lo importante es entender que a veces tenemos que recurrir a una terapia, a alguien aparte de mamá, para que otra persona sin la parte emocional del duelo pueda decirle desde otro aspecto y que el niño o la niña se pueda abrir de determinada manera. A veces es muy importante un terapeuta, un psicólogo, para poder hacer ese tramo de charlar con los hijos, porque a veces los hijos no hablan con los padres, por más que vos seas buenísima persona, son tus hijos y hay cosas que no te pueden decir, porque por ahí el problema sos vos para ellos, ¿entendés? Por eso es tan importante entender que necesitan su propio espacio. Y te lo va a pedir, obviamente es muy chiquitito, pero a veces puedes ir vos, o sea, tu hermana, la psicóloga, o una terapia que considere, y ver qué herramientas le da a ella para con su ejemplo generarle tranquilidad a sus hijos. Nati, me siento solo y me angustia. Bueno, la soledad es un tema, pero si estamos solos es por algo.
Si estamos solos es por algo. Entonces la pregunta siempre es, ¿por qué estoy sola? Y me pregunto, ¿por qué? ¿Qué me llevó hasta acá? ¿En qué fallé? ¿Qué expectativas tenía que me llevaron a quedarme sola? ¿Será que me quedo solo, me quedo sola por miedo a confiar? Porque al final me traicionaron muchas veces y entonces la soledad es la respuesta a dejar de sufrir, pero igualmente sufro porque no estoy resolviendo el tema de las traiciones. Entonces hay que preguntarnos, porque solo preguntarnos podemos ir a lo particular y ahí encontrar el origen de lo que nos pasa. Joana Vanessa, mi nombre, ¿qué significa? Joana Vanessa. Bueno, lo primero que tenemos que entender que yo cada vez que de buena onda les digo, tu nombre puede significar esto, yo les hablo de las etimologías básicas. Todo lo que oculta en el nombre es infinito, tenemos que entender la historia, tenemos que ir a lo particular, porque si no, simplemente vayan a Google, pongan qué significa el nombre tal, te va a aparecer exactamente lo general. Estudiar el nombre es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos, porque si no lo hacemos, no vamos a entender que el nombre y el apellido es importante y que los síntomas que tenés a veces tienen que ver con tu nombre y a veces no. Entonces, vamos a invertir un poquito en aprender, porque el estudio del nombre significa el lugar que vos le das a tu nombre, el lugar que te das vos misma. Y eso es un camino de valoración. Yo lo que les voy diciendo desde lo general es para que entiendan que hay muchísimas herramientas para quien decide emprender el camino. Pero no voy a estar analizando los nombres desde lo general cuando sé que no les sirve de nada, más que desde lo general, como una puerta, mira, esto significa, pues significa tantas cosas, y yo te elijo decirte una, desde afuera, ¿sí? Hola, estoy haciendo tratamiento de fertilidad. Muy bien, Milena. Ojalá que todo pueda producirse de la mejor manera. Mareos constantes. Hay que ver desde cuándo. Siempre la pregunta es, ¿desde cuándo tengo los mareos? Y uno cuando se marea, juguemos un poco. Yo me mareo. ¿Cuándo me mareo? Y yo me mareo cuando estoy en el barco. ¿Por qué? Porque no tengo estabilidad, porque se me mueve el piso. Uy, entonces los mareos nos van a decir que hay algo que se está moviendo, que no estamos estables, quizás me están moviendo el piso en el trabajo, quizás no estoy estable en mi relación amorosa, quizás yo estoy desestabilizada porque alguien enfermó y entonces me complica a mí el tema territorial y entonces desde ahí empiezan los mareos, por eso se llama mareo, porque tiene el mar. Entonces tiene que ver con estados emocionales, esas aguas que nos van a hablar de la luna, de lo lunático y de todas esas emociones que no aprendimos a gestionar y aprendimos a ocultar y después nos mentimos y así nos enrollamos nosotros mismos con nuestros síntomas y nuestras historias. Nati, soy nueva acá, pregunta, ¿esto sería parecido a la biodescodificación? No. Yo estudié bio, que fue el primer paso que hice. La biodescodificación es una metodología que estudia básicamente las leyes biológicas, las leyes de Hammer. Hammer era un médico que lo que hizo es descubrir que había emociones detrás de los síntomas y que había historias parecidas detrás de los síntomas. ¿Qué es lo que se hizo después? Se puso en un lugar generalizado. No tenemos que generalizar porque no somos de diccionario. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos neurociencia empezamos a comprender algo enorme. Que para mí, por ejemplo, el concepto de madre puede ser tantas cosas. La madre puede ser la tierra en que nací. La madre puede ser mi propia pareja que hace un rol materno. La madre puede ser para mí un trabajo. La madre es algo simbólico, ¿sí? Entonces cuando decimos, ¿tienes un conflicto con la madre? Bueno, ¿y qué madre? ¿Sí? ¿Y a qué le dice madre? ¿Sí? Porque la madre nos va a hablar de matriz. Entonces, cuando empezamos a entender cómo funciona el cerebro, empezamos a entender que la mayor parte de las metodologías sirven muchísimo, pero sirven hasta un nivel de conciencia. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? La persona se siente mejor, pero no sale del ciclo repetitivo,
¿Por qué? Porque sigue repitiendo los mismos patrones mentales, los mismos estados emocionales. Toma las mismas decisiones porque no hizo realmente una modificación en sus puntos de vista, en sus percepciones de la realidad, ni tampoco de sus identificaciones. Entonces no hay realmente una conciencia, hay mucho conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No somos de protocolo. Yo cuando estudié bio me di cuenta de eso, que los protocolos no encajaban con las personas. Y si querías encajar los protocolos a las personas, tenías que hacer montones de sesiones para poder llegar a algún lado. Y sin embargo, no ibas a la raíz nunca. Hasta que empezás a entender que hay más cosas, que hay que escuchar, que cada persona es única, que no podemos generalizar, que lo general nos va a ayudar en un primer paso. Pero ir a la raíz, disolver el síntoma, sanarnos, romper con las historias del pasado, es aprender a conocerte. Eso es lo único que puedo decir en base a mi experiencia, en base a lo que veo y en base a los resultados. A las pruebas me remito, como siempre les digo. ¿Se entiende? Alquimia es algo que... La alquimia es muy antigua, ¿sí? La alquimia es la que da a luz a la ciencia, ¿sí? Pero la alquimia se puso en un lugar del laboratorio, en la parte química, y se empezó con la metáfora de los metales a dividir de lo que realmente era su propósito, que era mucho más filosófico, que era entender la mente humana sobre la materia y entender la naturaleza, los secretos de la naturaleza. Entonces, bueno, hay que ir por el lado de la ciencia, pero sin irnos de ese lugar de misticismo, que no es religioso, sino que nos va a hablar de esa parte divina, pero que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es decir, no es algo ajeno, no es un Dios afuera, sino que hay un estudio filosófico de eso y que hay muchísimas culturas que lo dejaron plasmado a través de su arte, a través de sus tradiciones, de rituales, en fin. Es muy extenso para explicar por acá, pero lo que lo quiere decir es que estamos muy alejados de lo que realmente significa ese camino llamado alquimia, que tiene que ver siempre con ese viaje interior hacia vaciarnos de lo que no somos y encontrar lo que somos. ¿Se entiende? ¿A qué se debe la celiaquía? ¿Se puede sanar la celiaquía? En lo general, tiene que ver con lo que es el símbolo del pan. Fíjate que la palabra pandemia tiene el símbolo de pan. Pan es un dios, o sea, un dios. Era un mitad hombre, mitad animal, en el mito, ¿no? Y daba miedo en el bosque, ¿no? Y abusaba de las ninfas, o sea, era muy sexualmente activo en lo que es el mito de Pan. Para nosotros, en lo general, el pan va a simbolizar desde lo más mundano de todo al pan, a la plata, ¿no? Y el pan como cabeza de clan, que es el padre el que trae el pan. Estamos bastante retrógrados, ¿no? Porque ahora las mujeres trabajan, todos trabajan, el hombre, la mujer. Pero bueno, digamos que simbólicamente representa el dinero, representa la unión de la familia y representa a la función del padre. El padre puede ser Dios, el concepto de Dios. El padre puede ser tu padre. El padre puede ser tu jefe, que es el que te da el pan para que vos lleves a tu casa y puedas comprarte las cosas que vos querés. Bueno, la celiaquía tiene que ver con un tema de esos. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante entender que tenemos que ir a nuestra historia. ¿Desde cuándo tengo el síntoma? ¿Qué situación viví que no la pude resolver? Que siempre tiene que ver con una interpretación o una identificación. ¿Se entiende? Y ahí empieza la historia, el viaje. Porque en realidad vos vivís un shock, vos vivís una situación y después repetís la conducta que sigue alimentando el síntoma, ¿sí? Porque queda ahí como anclado y entonces se te van a representar una y otra vez las mismas historias para intentar resolver esa situación. Entonces la persona lo repite, pero no se da cuenta que lo repite. Y se le empieza a complicar la existencia, la vida, le empiezan a pasar cosas, más problemas, más que el síntoma, para poder solucionarlo. Entonces, cuando entendemos que la celiaquía no simplemente es un síntoma en el cuerpo, sino que se le va a representar en el pan, en el dinero que gana. Entonces va a tener doble problema. No solo va a tener celiaquía, también le va a faltar el pan para intentar resolverlo. Y después, si no, lo soluciona así, o sea, si no lo puede ver, y lo va a identificar con la autoridad, con las familias. Va a haber quilombos familiares para que pueda resolver el conflicto inicial. ¿Se entiende que hay que ir a la historia?
porque a veces nos quedamos, digamos, con una partecita de la historia y tenemos que ir un poquito más allá. De eso se trata el viaje. ¿Cómo resolver síntomas de ansiedad patológicas? Primero, ¿desde cuándo tenés ansiedad? ¿Y qué es la ansiedad para vos? Porque cada uno vive el trastorno de ansiedad distinto. Hay gente que tiene trastornos de ansiedad que serían como los famosos ataques de pánico. Fíjense esto de ataque. Ataque. ¿Quién te ataca? Nadie. Pero siento y percibo en mi realidad que hay algo que me está atacando. Pero es inconsciente. Es una sombra. Es un miedo inconsciente. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ansiedad, tenemos que preguntarnos cómo es el síntoma para la persona. Y desde ahí, cuando escuchás a la persona, ahí encontrás la llave. Si no la escuchás, ansiedad. Bueno, te puedo decir lo general, pero tu ansiedad no la vas a resolver así. Vas a encontrar un tips, una herramienta que te va a ayudar a parchar el agujero. Pero no vamos a sacar la raíz. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar la historia en lo particular. ¿Cuánto nos desvalorizamos, no? Que no queremos ir a lo particular, que no queremos invertir en nosotros en lo particular y queremos generalizar, meternos como uno más. Y eso también es parte del problema, ¿no? Porque tenemos que entender que hay cosas que llevan más procesos, porque si durante toda tu vida te desvalorizaste, en una sesión, en un curso, en un taller, no te vas a amar. Vas a empezar a tener una nueva conducta de quizás amarte, pero no vas a amarte. Porque amarte es un arte, por eso lleva la palabra arte. Y amar contiene la guerra. Entonces vas a tener que trabajar en vos, con la guerra interna de compararte con los demás y querer que los otros te amen. Entonces, para amarnos a nosotros mismos nos tiene que empezar a importar muy poco el otro. Cosa que no sabemos, porque giramos alrededor del otro. Miren las redes sociales, giramos alrededor del otro. El tema es cuando hay un exceso, cuando yo me deprimo porque el otro no me mira, no me elige, no me reconoce, no me ama, no me da bola, no me llama, no me y no hace lo que yo quiero que haga. Y todas son mis historias, mis proyecciones, ¿no? El amor está muy lejos del concepto de amor en lo real, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Decimos, yo quiero encontrar a mi media naranja. También algunas preguntas eran, mi alma gemela. ¿Para qué querés tener una media naranja si vos ya sos una naranja? ¿Para qué querés algo igual a vos? ¿Para qué querés algo igual? Se supone que el amor y la pareja tiene que ser algo diferente. El tema es que en esa diferencia entramos en caos. Entramos en conductas de amo y esclavo, donde tenemos que ser sumisos. Entonces tenemos que vaciarnos de un montón de conceptos para entrar en un nivel de amor donde esa diferencia se complementa y nos lleva a un nivel mental a ambos superior, que enciende esa llama del amor que hace que la pareja trascienda los límites de las diferencias y empiece a entender que en esas diferencias habita el amor, no al revés. Entonces tenemos mucho el amor de Disney, el amor que es igual, yo quiero encontrar a alguien igual a mí. No, el amor es la diferencia y quizás por eso no concretas esa meta. Miedo a que no me alcance el dinero, quiero hacer el curso. Fíjate esto, ¿no? Cuando decimos quiero que me alcance el dinero, entonces vos querés una alcancía. Fíjate que la palabra alcance nos va a llevar al concepto de alcancía. Y el alcance es, yo estoy corriendo y quiero que algo me alcance. Yo quiero que me alcance, no lo quiero tener, no lo quiero poseer, no lo quiero producir, no lo quiero generar. Entonces es algo externo que quiero que me alcance. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo. Porque yo estoy en otro camino y no me alcanza. Entonces ahí en nuestras palabras hay un montón de historias que nos van a llevar al concepto de ahorro como alcancía, como quiero tener más dinero para ahorrar y no para generar más. Entonces ya entramos a generar dinero desde la carencia. En el taller de metas y dinero, que es un taller básico, trabajamos estos puntos porque son los principales que llevan a la persona a generar deudas y siempre estar corriendo detrás del dinero para que le alcance, ¿no?
No sé elegir, me cuesta tomar decisiones y a veces quiero todo, dice Mel. El tema de elegir nos va a llevar al concepto de el hijo. Nosotros como hijos. ¿Soy el hijo que mis padres querían? ¿Cumplí las expectativas que mi familia proyectaba en mí? El hijo, quizás querían un hijo y yo soy hija. Entonces no me siento elegida. Y eso lo voy a reflejar en mis temas sexuales. Un tema que parece re lejano nos va a llevar al problema que la persona tiene en todo. Quizás en uno explota, pero está en toda su realidad. Ese es el tema. Nati, me viene doliendo la garganta y es porque me trago todo. Mi marido es muy manipulado por su familia de origen y nunca le importa lo que yo quiero o pienso. Bueno, la pregunta es, ¿por qué vos te enamorás de un hombre que no le importás? ¿Para qué yo me junto con alguien que es mi otra polaridad y me recuerde que yo no importo? Y proyecto en el otro que su familia de origen está en primer lugar, que es un reflejo de tu familia de origen que tampoco te apoyaron, porque uno se enamora de lo que le faltó en casa o se enamora del mismo problema. Pensá en eso, tu familia de origen. Hola, desde La Plata, dice Fla Torres. Nati, tengo hemorroides. ¿Por qué? Bueno, las hemorroides están en el ano. El ano nos va a hablar de identidad, de lugar, de sentarnos. Depende cómo viva la persona la hemorroide, es la historia que está detrás. Pero siempre tiene que ver qué lugar ocupo yo en esta relación. Qué lugar ocupo yo en el mundo, como madre, en mi trabajo. Nos va a hablar del lugar y de la identificación que tenemos con respecto al lugar. A veces es una casa. A veces es un lugar de trabajo. Un puesto laboral. Hay que ver la historia, desde cuándo, ver el síntoma, cómo lo vive la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Nati, me acaban de diagnosticar hipotiroidismo. ¿Por qué se da? La tiroides, aparte de tironear, regula el crecimiento y regula metafóricamente el crecimiento, nos va a hablar de tiempo. Entonces la persona con hipotiroidismo quiere detener el tiempo, no quiere crecer, no quiere envejecer, quiere frenar algo, ¿sí? No quiere que el tiempo pase, no quiere madurar, no quiere pasar una etapa. Hay un miedo al futuro. Viviana dice, desde que te encontré fuiste muy clave para mi cambio. Gracias, me alegro. Carito, quiste en la mama. Fíjate que la mama se llama mamá y nos va a hablar de la mamá, del rol materno, de nosotras como madres, de mi madre y yo. Pero aparte, las mamas generan leche cuando uno tiene hijos, por supuesto. Entonces las mamás también nos hablan de alimento. ¿Qué alimento? El amor. Vieron que a las mujeres nos encanta lo dulce en su vertiente más generalizada, porque nos recuerda a la leche materna, que es muy dulce. Y ese es el primer contacto que tenemos con el amor. Entonces ahí vienen las que no tomaron nunca leche, ¿qué tienen que ver? Es lo mismo, porque en algún momento vos tomaste leche, aunque sea leche de vaca o de otra cosa. O sea, la leche nos va a recordar el amor de mamá con el cual me alimentó. Y a veces ese amor es medio tóxico. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba peleada con mi padre cuando a mí me tuvo y entonces todo el quilombo que tenía yo me lo tomé. Y eso lo voy a proyectar en mis historias amorosas, quizás en mis relaciones amorosas o quizás yo conmigo misma. Hay que ver la historia. Entonces las mamás siempre nos van a hablar sobre un concepto de madre y a veces es porque soy madre de mi pareja y entonces no me siento protegida. Mamá derecha generalmente es la relación con nuestra pareja, con el hombre, con la mujer, depende de que tengas, ¿no? Y la izquierda generalmente tiene que ver con los hijos. Dice Lauri, sabes que sos mágica. Ay, gracias, Lauri. Hola Nati, me agarra. Cada tanto, bueno. ¿A qué te agarrás? O sea, te agarras a algo a lo cual le decís que sí, pero querés decirle que no.
y te lo agarrás porque estás agarrada. Porque si no mandás a la miércoles a esta persona y vos podés perder algo que lo querés tener agarrado. Entonces por eso te sometes a una situación de decir que sí cuando querés decir que no. Y ahí viene la gastritis, porque te tragas cosas que no querés tragarte, pero te las tragas porque ya estás agarrada. Bien. Nati, estoy ordenando que compren mi casa que está a la venta. Y ya fueron a verla para ver si me la compran. Gracias, aprendí a ordenar. Muy bien, Silvana. Hola Nati, en la segunda vez que me enamoro y mi pareja sufre trastornos psiquiátricos, ¿me vuelvo nuevamente madre de mi pareja? No. A ver, tenemos que entender que ¿por qué repito una historia? Para trascenderla. Voy a seguir repitiendo hasta que apruebe el examen. Es como cuando estamos en la escuela. Repito, repito, repito hasta que aprendo la lección. Si no aprendo la lección, si no aprendo lo que me viene a mostrar, voy a seguir repitiendo. Quizás es estar con tu pareja y estar a la par, no ser madre. Y aparte, ¿por qué asocias que cuidar o estar con alguien es ser madre? Que no puedo cuidar desde el rol de hija, que no puedo cuidar desde el rol de amante, que no puedo cuidar desde el rol de maestra, que no puedo cuidar desde otro rol, que solo las madres tienen este rol de cuidar. ¿No nos parece medio retrógrado ese pensamiento? Cuánto por cuestionar, cuánto por mirar, cuánto por preguntarnos, ¿no? Tenemos... Cuando vemos el tema de las creencias y empezamos a escarbar, hasta nos empezamos a cuestionar, pero qué creencia más retrógrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esos puntos de vista tan machistas o tan femeninos o tan polarizados? Porque estamos siendo educados así. El tema es que quizás ese es el problema, que nosotros nos hacemos creer eso y que el tema va por un punto de vista, por nuestros propios juicios. ¿Se entiende? Y una vez que aprendemos la lección, ¿se termina la relación? No, es que se supone. Imagínate eso. Yo apruebo el examen en la escuela. Bueno, ¿ya terminé la materia? No, se supone que pasás de grado. ¿Sí? Si yo abandono la escuela ahí, la terminé. Pero la terminé no desde el lugar de finalizar y de crecer, sino desde cortar porque el problema era más grande y yo no quise afrontar las lecciones que tenía que aprender. Moni dice, hola Nati, últimamente ando con mucha escasez económica. Económico siempre te va a llevar, cuando decís la palabra económico te va a llevar a escasez. Porque economizar es achicar, es empobrecer, es ahorrar, vamos a economizar. Entonces cuando usamos esa palabra estamos automáticamente programándonos para que tengamos escasez económica. Nati, ¿qué manera nos amigamos con la soledad? Imagínate que vos estás peleada con una amiga que se llama Laura. Estás peleada con Laura. ¿Cómo te amigas? Bueno, la invito a Laura a tomar un cafecito y charlo con Laura. Le digo, oh, Laura, che, el otro día nos repeleamos, qué boludez, perdoname. Aprendo, porque la tengo que escuchar a Laura, para que me diga qué pasó entre nosotras dos, ¿no? Y al final nos ponemos de acuerdo y nos hacemos amigas. Pero, por ejemplo, Laura, en este caso Soledad, me dice, lo que pasa es que me dejas sola. Pero yo quiero estar con alguien más. Laura Soledad, supongo como para que el ejemplo. Pero yo quiero estar con vos. Ah, entonces yo me doy cuenta que en realidad tengo una relación con la soledad. Y que cuando me quiero salir de la soledad siento infidelidad. Y como soy fiel a la soledad, me quedo sola. Entonces la historia es que la soledad está representando una historia pasada que la persona no cierra y que tiene que ver con una relación pasada que simboliza la soledad. Generalmente la persona sufrió mucho por amor y dijo, yo no quiero estar más con nadie. Y aparece la soledad eterna. Creo que la solución a todos nuestros problemas y dudas está en alquimia. Hola, Mar.
alquimia no te va a dar la solución. La alquimia te va a mostrar el camino para que encuentres tu solución. El tema es que la persona tiene que pasar por ese estado de vacío, de purgarse, de vaciarse. Por eso cada módulo de alquimia va a exponer a la persona a sus propios demonios, a sus propios miedos, para que los trabaje de una vez. Por eso en un año hacemos tanto. Pero cada módulo la persona tiene que dirigir a avanzar, porque cada módulo va a representar la gestación de su madre, un año de edad y a su vez lo que se le va a proyectar en ese mes a la persona, que esos problemas van a ser parte de lo que está en su inconsciente y que se va analizando en cada módulo. Entonces vas haciendo un viaje de un año, pero que es el viaje de tu vida. Por eso se llama renacer. Porque el primer año de alquimia nos va a llevar a un renacer de la conciencia. El tema es que la gente no se banca los 9 meses, porque es volver a nacer. Y para volver a nacer tenemos que atravesar esos meses que muchas veces están simbolizados por los meses de la gestación, donde la madre justamente vive los conflictos que la persona termina manifestando en sus metas no concretadas, en sus relaciones amorosas, y que si no los ve por su propios ojos, si no lo aprende a ver, no se libera nunca de esa historia. Por eso el camino de alquimia es para valientes, porque vos te vas a enfrentar a secretos familiares, a secretos de tu gestación, y los vas a ir transitando y los vas a ir revelando a medida que avances. Pero hay mucha gente que inicia alquimia y se queda en los módulos que más necesita transitar. Porque las respuestas generalmente están cuando te trabas, porque lo importante siempre está detrás de un miedo o detrás de una incertidumbre. Entonces, donde uno más se traba, donde más uno tiene miedo, es por ahí donde tenemos que ir para ir transitando ese camino hacia vaciarnos de esas identificaciones y programaciones limitantes. Por eso es un espejo enorme. Pero bueno, uno tiene que decidir quiero hacer de este año el mejor año de mi vida, el primero, como siempre les digo, porque sigue, pero la persona tiene que decidir dejar atrás la historia y empezar a estudiarse a sí misma. Entonces cuando nos empezamos a mirar adentro, empezamos a encontrar respuestas. Y cuando encontramos respuestas, aparecen las soluciones. Y cuando aparecen las soluciones, aparecen las preguntas. ¿Y el cómo hago? Y ahí es donde alquimia te da herramientas para lo interno. Pero tenés que pasarlo a la acción, es decir, hacer lo que hay que hacer. Ya viste lo que tenés que hacer, ahora hacelo. Ahora pasa a la acción. Date cuenta que tenés solo una vida. ¿Cuánto tiempo vas a esperar a tomar esa acción? Y entonces, a través de la neurociencia, cuando empezamos a entender cuánto nos lleva a hacer un nuevo hábito, una nueva conducta, qué es lo que nos pasa internamente, emocionalmente, químicamente, cuando estamos haciendo una transformación, y entonces es como que vos ya sabés lo que te va a pasar. Entonces, como ya sabés, empezás a entender que es parte del camino atravesar miedos e incertidumbres. Entonces vas como más tranquila, vas más contenta porque decís, bueno, es por acá, me dijo que este mes era el mes de la guerra. Entonces yo ya sé que este año voy a estar como en guerrera y tengo que estar protegiéndome y no atacando, sino viendo en mí qué se me proyecta afuera. Entonces es práctica constante. ¿Cómo romper el miedo a emprender nuevos proyectos de dualidad y no encontrar cómo iniciar? Elise, lo importante que tenés que entender que siempre, vuelvo a repetir, siempre, ante lo nuevo, no importa lo que sea, si es una relación amorosa nueva, un hábito, una dieta nueva, si es un médico nuevo, si es un trabajo, un proyecto nuevo, no importa qué, un nuevo color de pelo, te va a dar miedo, porque el miedo es la respuesta química automática de nuestro cerebro ante los cambios. Por ende, tenemos que entender que donde hay miedo en el inicio, cuando estamos haciendo algo nuevo, es automático y que solo a través de pasar a la acción entendemos que ese miedo era parte de una proyección de una mente que lo único que quiere es repetir el pasado, porque estamos programados para repetir lo anterior. Si no somos capaces de enfrentar nuestros miedos y de entender cómo funcionamos, vamos a condenarnos a repetir las historias, el mismo pasado, la vida de la marmota, de la rutina constante, todos los días lo mismo. Conozco a alguien y me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia que pueda elegir otra cosa más que su propio pasado.
¿Se puede uno desvincular del clan familiar, romper lazos energéticos con él? ¿Vos te podés separar del marido? Sí. Sí. ¿Te podés separar de tu madre? Sí. ¿Te podés separar de tu hijo? Sí. El tema es que te separes acá de eso. La energía nos va a hablar del foco. Le das energía a lo que más te enfocás. Entonces, si estoy todo el tiempo pensando en deudas, le doy energía a las deudas. Y las deudas que hacen es como si las regara. Crecen. Entonces, el tema no está tanto en separarte en lo físico, sino de separarnos en lo interno, en las identificaciones, en las expectativas y en las comparaciones. Y atravesar nuestros juicios y creencias. Y entender que el otro es parte de una parte mía, porque en realidad yo proyecto en el otro cosas mías. Yo al otro no lo conozco. Conoces al otro a través de tu mirada, de tus juicios y creencias, por ende nunca lo conoces. Estamos con los demás en base a lo que el otro nos da. Es horrible, pero es así. Vos estás acá mirándome a mí por lo que yo te puedo dar a vos. Yo a vos no te importo. ¿Se entiende? Me usás a mí para conectar con vos y aprender de vos, tan simple como eso. Bueno, pero eso que vos haces conmigo y que haces con todos los videos de YouTube, de todos lados, o los libros, lo haces con tu madre, lo haces con tu vecino, lo haces con tus hijos. Siempre estamos buscando un propio beneficio. ¿Por qué? Porque somos muy egoístas y nos enojamos cuando el otro no me da lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo deseo. Y entonces yo me separo porque vos no sos lo que yo quiero. Entonces vos no amás al otro. Vos sometés al otro a que deje de ser el mismo para amarte. Entonces, ¿quién es acá el que está tóxico? No dejamos ser a los demás ser. Tu mamá es un hinchapelota, déjala ser. ¿Qué te molesta? Te molesta porque la palabra de tu madre tiene poder sobre vos, porque todavía no te conociste y como no te conoces, cualquiera te dice cualquier cosa y a vos te afecta. Ese es el tema. Entonces nos separamos de la madre, listo, la tacho, la mato, ¡pa! Pero el problema no está en la madre. El problema está en que le seguimos dando valor a las interpretaciones, juicios y creencias de los otros más que a las nuestras. Y al final del camino, cuando seamos muy viejitos y estemos con el bastón, vamos a decir, pucha, al final me quedé solo, me quedé dividido de todo por no aceptar los puntos de vista de los demás y por querer que sean iguales a mí, que piensen igual que yo. Pero qué retrógrada, pero qué egoísta, ¿no? Y después está el otro polo, me someto y acepto al otro y acepto su mierda y me la trago. No, o sea, es el medio. No, vos tenés que aprender a mirar con otros ojos y que eso no te afecte. Y eso se hace entrando adentro, ¿se entiende? Viendo la historia detrás de la historia. Es un caminito. Hay que caminar el caminito. Yo de acá saco la guitarra y y te hablo y te lo miro por allá. Pero si quien no camina el camino, entra por acá, sale por acá y seguimos con los mismos problemas, es lo que les digo. Seguimos en el conocimiento y en lo general. ¿Se entiende? Ese es el tema. Eso es lo que quiero que comprendan. ¿Cómo logro concentrarme más en algo? Fíjate esto, concentrarme. Si eso estuviera en el centro de tu realidad y no aparte, te centraría y te concentraría. Pero no estás. En tu centro hay otra cosa, por eso no prestas atención. La alquimia protege de la magia negra. Bueno, primero, vaciémonos de la magia negra. La magia negra se le decía a la magia de las mujeres, o sea, siempre la mujer fue lo negro, ¿no? No por algo está en el lugar siniestro de la historia. La puta de Eva agarra la manzana y todos salimos del paraíso, ¿no? Los mismos mitos, no importa para dónde vamos.
Pero es esto, lo negro se le decía a las mujeres que eran parteras y ayudaban a otras mujeres a dar a luz a sus hijos. E inclusive daban hierbas para que pudieran abortar cuando no querían tener hijos, a veces debido a abusos, porque a las mujeres se les ha abusado desde siempre de la historia, ¿sí? Porque siempre ha sido un agujero. O sea, ha sido ese lugar de espejo, ¿no?, para la humanidad. Entonces en la antigüedad se le decía magia negra, la magia de las mujeres, la magia que tenían con su sexualidad, que hacían encantar a los hombres y los hacían volverse locos. Magia hacen. No, hoy todas hacen magia. ¿Se entiende? Magia sexual que hacen las mujeres, que dejan verse y engatusan a todos. Bueno, magia negra, magia de mujeres. Y la magia blanca era la magia de los que tenían guardapolvos, dígase mejor de los médicos, de los que estudiaban en las universidades en ese tiempo, que nada más podían hacerlo los hombres, obviamente, y obviamente gente de la nobleza. Porque recuerden que las universidades eran católicas, eran religiosas en primer lugar, ¿no? Y solo podían estudiar los nobles. Por ende, la magia blanca era de la medicina ortodoxa que se enseñaba en las universidades católicas y que era de los hombres. Y la magia negra era la que hacían las mujeres, las chamanas, las de la tribu, que cuidaban y curaban con sus hierbas, sus tecitos, sus cuestiones y como parteras a el pueblo que no tenía dinero para pagarle al médico tampoco. O sea, si no se morían. Y bueno, y ahí empieza la quema de brujas. ¿Por qué? Porque hubo una peste también, ¿no? Y bueno, cada uno daba parte de su dinero, porque recuerden que había muchos impuestos y con la peste murieron un montón y entonces había que hacer que la gente volviera a tener hijos. Entonces se mandan a matar a todas las parteras, que eran las brujas. Brujas eran las parteras, las que ayudaban y daban la hierbita para que abortaran. Y bueno, y entonces así las matan para que ya la gente no pueda tener acceso al aborto y que obviamente pudieran tener más hijos y así poder pagar más impuestos. Ya, más o menos una breve historia de por qué magia negra y magia blanca. Entonces cuando aprendemos la historia, podemos entender las mentiras que tenemos, ¿no? Que la magia negra es mala. Negro es oculto y lo que se hacía oculto era lo que estaba prohibido. Dígase los herejes, dígase los agnósticos o los ocultistas que iban en contra del poder político de entonces. Hoy llamaríamos magia negra al Reiki, magia negra a la gemoterapia, magia negra a la biodecodificación y magia blanca a la de la medicina, para que podamos entrar en el tema. Esa es la historia detrás de la historia. Nati, mi yerno tiene espermatozoides. No tiene espermatozoides para procrear. Puede ser un bloqueo emocional, se soluciona. Hay que ver la historia, ¿no? Quizás no quiere tener hijos. ¿Viste? Porque en realidad nuestros síntomas dejan en evidencia las verdades más profundas. Quizás no quiero tener hijos. Qué buena solución para no tenerlos, ¿no? Tengo un síntoma y entonces no es mi culpa. Hay que ver la historia. A veces preferimos tener un síntoma antes que hablar y decir la verdad. Y a veces hubo una programación anterior que no quería tener hijos, tenía miedo de tener hijos y se programó para no tenerlos y ahora que los quiere tener no los puede. Hay que ver la historia, ¿no? Todo es parte de la historia de la persona. Si no se ve la historia, entramos en lo general y no pasa nada. Hola Nati, ¿qué significa la ira con mi marido? Ir a, no van para el mismo lado, él va para allá y vos para allá, otra vez lo mismo, ¿no? Estás enojada porque ves en él, por eso el enojo está en los ojos, ves en él algo que te irrita, que te enoja, que tiene que ver con tus programas familiares originales que no encajan con este hombre con el que estás, ¿no? En mi familia se almorzaba y vos, hijo de P, no querés almorzar. Entonces yo quiero mantener unas mismas reglas y no me encaja. Entonces te agarra ira, enojo. ¿Por qué? Porque te está rompiendo ciertas estructuras mentales que son internas, generalmente aprendidas por la otra familia. La
la familia de mamá y papá, ¿no? De la cual sos fiel y seguramente proyectas esa historia. Nati, ¿por qué siempre se me tapa el oído derecho? Nati, ¿por qué siempre se me tapa el oído derecho? Porque no querés escuchar a alguien que tenés cerca, que lo amás, pero te rompen las pelotas. Y se tapa para que no escuche, ¿no? Es muy importante entender esto. Romy dice, te escucho y me río y lloro a la vez de tanta realidad. Nati, siento dolor, un pinchazo en la garganta. Primero vayamos al médico, otra vez lo mismo, tengamos un poquito de diagnóstico. Y después vemos si es que te estás tragando una situación o si comiste algo y tenés clavado algo, literal, y tenemos que ir al médico. Y después vemos el tono emocional, pero es muy importante entender a ver si es ansiedad, porque a veces es ansiedad que se cierra la garganta. Siempre primero al médico y después vemos la otra parte, siempre es integrar. Siempre, ¿no? Hubo esta dualidad, ¿no? La magia de las mujeres y la magia de los hombres. Y lo que tenemos que hacer es integrar un poquito el tema de las herramientas. Bien, me están preguntando muchísimo sobre síntomas y demás, ¿verdad? Hay montones de videos en mi canal de YouTube sobre síntomas. Lo primero que tienen que entender es preguntarse, ¿para qué sirve esa parte del cuerpo para ustedes? Segundo, ¿desde cuándo tienen el síntoma? Y tercero es empezar a preguntarse cómo les hace sentir ese síntoma, ese dolor. Y ahí empiezan a hilar la historia para poder ir un poquitito más profundo. Pero recuerden en la escuela que hay un taller básico que es súper económico, que se llama Ordena tu interior, donde se trabajan los síntomas físicos en lo particular. Donde vamos a ir mucho más profundo que en lo general que les puedo dar a través de las preguntas y respuestas. Todo tiene que ver con esto. Las respuestas que yo les doy acá les van a ayudar hasta ahí, pero no va a ir a la raíz. Entonces la pregunta es, ¿realmente querés soluciones o simplemente querés que te conteste y que quede ahí? Y ahí, en base a esa respuesta, toma tus decisiones. Porque yo no quiero que estén preguntando y yo responda la respuesta y no vayas a ningún lado. Y al final no soluciones nada. Y al final sigas con el dolor. Yo te voy a decir siempre la pregunta, ¿hasta cuándo vas a aguantar el síntoma o el dolor? Depende de vos. Yo te digo, ¿está este camino o está este camino? Vos elegís. ¿Seguimos con el rollo de lo general y no mejoramos nada? ¿O vamos y hacemos algo y vamos a la raíz y afrontás tus miedos, tus estructuras y empezamos a mover el trasero para estar mejor? Todo depende de lo que queremos. Si no somos capaces de tomar las decisiones para sanarnos, el síntoma no se va a ir, porque es un reflejo de seguir postergándote, de seguir desvalorizándote, de seguir diciendo que es caro todo lo que te va a llevar a ponerte a vos en primer lugar. Tienes que entender que si no sos capaz de dirigirte a sanarte e invertir en vos para aprender a pensar desde otro lugar y así tomar decisiones desde un lugar más saludable, la cosa no se va a ir. Vamos a seguir parchando el síntoma, tomándonos la pastilla de turno y el problema no se va a ir. Pero también esas son tus decisiones y están perfectas. Pero si vamos desde lo general tomamos una aspirina y va a pasar lo mismo. Si vamos a lo particular, tenemos que ir a tu historia. Tenés que ponerte en primer lugar y empezar ese camino hacia romper con ese patrón que alimenta el síntoma o el conflicto. ¿Se entendió? Así vivos contando historias detrás de las historias que nos impusieron. Yo cuento tantas historias, hay tantos videos, hay como 400 en mi canal de YouTube. ¿Cuántos más? Yo digo a veces, ¿cuántos más voy a hacer? Un montón más, podría ser más, sí. Pero ¿de qué nos sirve la otra historia si nosotros todavía no conocemos nuestra historia? ¿Cuántas historias de otros necesitamos para encontrar nuestra historia y darnos cuenta que al final, en esta vida, la única historia que importa es la nuestra? Es muy triste esto, porque nadie quiere revelar su historia. Nadie tiene ganas de saber cuál es su historia, cuál es su misión, a qué vino, por qué le pasa lo que le pasa, entender por qué cayó en esa familia, por qué se enamora de qué se enamora, por qué, de dónde vienen sus síntomas, la historia.
¿Por qué seguimos poniendo nuestra historia en pausa, mirando las historias de los otros? ¿Será que las historias de los otros son más interesantes y el foco lo tenemos afuera y buscamos el reconocimiento afuera porque nosotros no queremos reconocer que nuestra vida está en pausa, que nos seguimos postergando porque al final tenemos miedo de vivir la vida que queremos, miedo de tomar decisiones que nos sanen, pero que al mismo tiempo nos hagan enfrentar nuestros miedos, miedos infantiles que siempre tienen que ver con soltar a mamá o a papá, de soltar la protección, de soltar ese soporte que terminamos soportando y que después nos duele el cuello. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a sufrir? ¿Hasta cuándo? Yo estoy acá para decirte, hola, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Dónde estás tú en tu historia? ¿Qué lugar ocupas? ¿Vives para los demás o vives para ti? ¿Eliges en base a los demás o eliges en base a lo que tú quieres? ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes a qué viniste? ¿Te sientes conforme con tu vida, con tu cuerpo, con tus relaciones? ¿Te gusta lo que estás haciendo? Esas preguntas están buenas. Esas preguntas que nos van a llevar a ponernos un espejo enfrente y a mirar y decirnos, ¿hasta cuándo me voy a postergar por los demás, por el trabajo, por los hijos, por los otros? Yo siempre estoy ahí dándote en lo general respuestas, tips, contándote historias, pero estamos como en una vidriera. Yo estoy del lado de la vidriera como en un tele y te canto, te bailo, te toco el bandoneón y te hablo. El tema es que atravieses la pantalla, que abras la puerta que está dentro tuyo y que emprendas ese viaje interior. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a hacer ese viaje? Se empieza a dar cuenta que su vida está en pausa, creo que desde el inicio, que nunca vivió, que nunca se escuchó, que ni siquiera sabe a lo que vino. Que en realidad terminamos estudiando cosas que otros nos dijeron, que terminamos en trabajos donde nos sentimos desvalorizados, que terminamos sometiéndonos a cosas por miedo a perder, por miedo a no tener, que nos terminamos amoldando una vida mediocre, sin brillo, y que después nos preguntamos por qué no tenemos ganas de vivir, por qué pensamos en suicidarnos, por qué tenemos tristeza y depresión. Y en realidad nuestra alma está tratando de que te despiertes, que te des cuenta que es momento de salir del huevo, que rompas las estructuras y que nazcas de una vez. Porque cuando nos sentimos desvalorizados, angustiados, depresivos, es porque todavía no salimos del huevo, todavía no viviste. Ese es el tema. No viviste. No te animaste a vivir, porque animarse a vivir significa enfrentar los miedos. Hola. Animarse a vivir significa enfrentarte a los demás, a los juicios de los demás. Es tener huevos para romper el huevo. Entonces, el tema del aburrimiento y sentir vacío es porque todavía no saliste del huevo, Adri. Todavía no te conoces, todavía no hiciste nada. Te aburre la vida porque obviamente está vacía. ¿Vacía de qué? De vos, no de otra cosa externa. Porque el vacío, el aburrimiento, la falta de entusiasmo por la vida significa que la persona está dormida. Dormida significa que todavía no vive su vida, no está haciendo su misión, su propósito. Por eso la vida no tiene sentido. Es como una planta que está ahí. La planta sí tiene propósito y sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿eh? Las plantas hacen su propósito, nosotros no. Nosotros seguimos esperando a ver que venga el pajarito a decirme qué tengo que hacer. Y el pajarito dice, yo soy pajarito, no te puedo decir. Fíjate vos qué tenés que hacer en base a tu biología, en base a tu historia. Estamos como el patito feo, que no encaja, hasta que un día se ve en el reflejo del agua y se da cuenta que es un cisne. Y ahí empieza a encajar. Pero hasta que no se ve a sí mismo, no encaja. Entonces, ¿hasta cuándo vas a ser el patito feo? Hasta que te mires al espejo. ¿Y cómo hago, Natalia, para mirarme al espejo? ¿Qué video veo? Tenés que invertir en tu mente, tenés que conocerte.
En lo general no lo vas a lograr. En los protocolos normales no lo vas a hacer. Tiene que ver con escucharte, con aprender a pensar, con aprender a cuestionarte. Y eso es un camino. Es un viaje. Hola Nati, ¿hay algún taller para ansiedad? Está el de Ordena tu Interior, especial síntomas físicos, es un taller básico. Y después tenés alquimia, que ahí la ansiedad se va a ir porque la ansiedad es lo que siente el gusano antes de convertirse en mariposa. Entonces, la ansiedad viene por no vivir la vida que querés vivir, tan simple como eso. Entonces, cuando empezamos a vivir la vida que queremos, se va la ansiedad, se va la tristeza, se va el bajón. Qué loco, ¿no? Qué fácil. Ay, pero ¿cómo hago? Lo vamos a hacer cuando hagamos lo que hay que hacer, que es conocernos. Yo no puedo caminar tu camino, yo no puedo andar en tus zapatos, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo. Me encantaría, pero no puedo. Insomnio, algo pasó de noche y tu inconsciente lo recuerda. No dormís porque hay un peligro inconsciente, hay que ver la historia. ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito? Eso, cuando hacemos alquimia femenina y entras en el viaje de autoconocimiento y aprendes a pensar, ahí empieza a revelarse tu misión y tu propósito. Empezás a entender quién sos, a qué viniste. Pero primero nos tenemos que vaciar de todo lo que no somos. Por eso el primer año de alquimia nos va a hablar mucho de vacío, vaciarnos de lo cultural, de lo social, de lo familiar, vaciarnos de las identificaciones, gorda, flaca, linda, fea. Ay, que trabajo de esto, que trabajo de otro, que el otro me ame, me reconozca, y salgo de ahí y ahí empieza el propósito propio, ¿no? Y no el propósito que tiene como finalidad que el otro me ame, me quiere, me reconozca y no me suelte y así. ¿Se entiende? Yo sé que es difícil, es difícil. Es difícil ponernos a pensar por nosotros mismos, pero es de la única manera. Si no aprendemos a pensar, vamos a seguir pensando lo que los demás nos dijeron que teníamos que pensar. Y entonces terminamos presos de nuestros pensamientos que terminan desencadenando sustancias químicas que son nuestras emociones y esos estados emocionales nos generan la percepción de nuestra realidad atrayendo situaciones y cuando ya estamos hasta acá de situaciones repetidas, se generan los síntomas como vía de escapismo a situaciones de estrés que no controlamos pero soportamos por una vida mediocre en la cual pensamos que no se puede hacer más nada. Ahí está el tema. Todo depende de vos. Tu vida depende de vos, no depende de nadie más. Tenemos un solo ser humano a cargo, nosotros mismos. Pero si no somos capaces de ir un poquito más allá, no vamos a seguir tapando el agujero con un parche que a los días se sale y otra vez hacer un nuevo parche. Sí, está el taller de alquimia, Mile Monse. Es online, está la info en mis historias, me escriben al WhatsApp y yo les paso toda la info, es online, puedes empezar en cualquier momento del año. Lo pueden hacer si quieren hacerlo. Nati, ¿por qué por más que quiero no logro cumplir con mi palabra? Porque no querés. El hecho de no cumplir con tu palabra es porque tu palabra para vos no vale. Entonces, entramos en el terreno de la desvalorización. Por eso, aprender a valorarnos, amarnos y confiar en nosotros es un acto de conocernos. Pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Yo siempre digo esto, ¿por qué no tengo confianza en mí? Porque no podés confiar en alguien que no conoces. ¿Se entiende? Ustedes se hacen el cuento del tío, ¿no? Se roban a ustedes mismos. Se hacen eso porque no confían en ustedes, porque no se conocen. Ustedes son los principales enemigos de ustedes mismos, pero no lo queremos entender, entonces preferimos culpar algo externo. Pero en realidad somos nosotros. Nosotros que nos ponemos las trabitas ante lo nuevo, diciendo que no podemos, que somos nuestros enemigos internos. Por eso es tan importante conocernos, tan importante valorarnos, iniciar ese viaje hacia vaciarnos de tanta tristeza, tanto dolor, tanta historia que nos hicimos con que no podemos. Sí se puede. El tema es bancarnos el proceso, porque tenemos que entender que un árbol no crece de un día para el otro. Entonces bancarse el proceso hacia ese poder
es empezar ese entrenamiento hacia empoderarnos. No lo vas a hacer de un día para el otro. Entonces, también tenemos que salir de esa ilusión de que si pasaste 40 años desvalorizándote, en un mes no vas a tener un amor enorme hacia vos. Vas a empezar a generar la semilla del amor en vos, pero va a ser un poquito. Entonces es un camino, un recorrido, lo que es sembrar el amor hacia vos misma, hacia vos mismo, en un trayecto que tenés que vos continuar. No quedarte a mitad del viaje y abandonar, porque volvemos a lo mismo. ¿Se entiende? Súper claro, me alegro. Clarima. Increíble escucharte y poder escuchar más allá de lo que decís. Estoy en el paso final de Alquimia 1 y es un antes y un después. Bueno, me alegro, ella. A cualquier edad se puede, a cualquier edad. Tengo alumnas de 80, 90 años. En cualquier edad. No hay excusas para ponernos en primer lugar. Nati, ¿a qué se debe ser friolenta? Los estudios médicos perfectos. El frío tiene que ver con la circulación. La circulación tiene que ver con la sangre tiene que ver con la familia tiene que ver con un aspecto de frialdad. ¿Te sentís alejada de la familia? ¿Te sentís sola? ¿Qué pasa con la circulación de gente, del amor, de lo familiar? Yo siempre voy a estar haciendo las preguntas y respuestas, porque a mí me encanta ayudar. Es algo que me encanta, lo hago desde muy pequeña. Obvio que ahora te voy a hacer rabietas, pero siempre lo hago. Pero yo quiero que recuerdes siempre que lo que te digo es desde lo general. No estamos analizando tu historia. Por más que vos me digas tu nombre, solo es un pedacito de tu historia. Y como un rompecabezas tenemos que decidir unir todas las piezas para ir al meollo del asunto, a la raíz de tu problema y así poder resolverlo. Pero lo vas a resolver vos. Yo solo voy a poner luz donde hay oscuridad, donde está oculto, para que vos mires y vos hagas lo que tenés que hacer, entendiendo que cada persona es única, que las soluciones son distintas en cada persona, que la persona sabe lo que tiene que hacer cuando aprende a pensar desde un lugar nuevo, cuando aprende a mirar sin miedo. Y el miedo se trabaja cuando empezamos a conocernos. Se empieza a ir el miedo cuando empezamos a conectar mejor con nosotros mismos. Entonces nuestro cuerpo no está en contra y nuestros estados emocionales no están en contra. Vamos todos para el mismo lado, que es crear una nueva realidad. Una realidad que vos estás gestando. No la realidad que los demás quieren, sino la que vos elegís. Pero para aprender a elegir hay que sanar el hijo en nosotros. Los proyectos que nuestros padres tenían en nosotros, la familia. Y nosotros, ¿no? Para los demás, porque queremos también ser la hija perfecta. Para que el otro me elija, me quiera, me reconozca. Ay, tenemos tantos mambos, tanta cosa, que cuando empezamos a vaciarnos decimos, pues todo esto hay que limpiar. Sí, porque en realidad todo lo que somos, no somos. Y eso es lo que uno empieza a entender. Al final me doy cuenta que no me conocía en nada. Y pensé que me conocía y no me conozco nada. Mi cuerpo me empieza a decir lo que yo quiero, porque yo no lo sé. Entonces tu cuerpo en realidad no está en contra tuya, te genera el síntoma para que vos te enteres de lo que vos querés, porque te enmudeciste por amor a los demás, porque terminamos siendo esclavos de los demás, para obtener reconocimiento, para que el otro nos mire y para no quedarnos solos, porque pensamos que en soledad no vamos a poder sobrevivir. Entonces, siempre pregúntate, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Hasta cuándo vas a llegar a aguantar y poner el límite a la angustia, al dolor, al desánimo, al sentirte que fracasás, que te frustrás? Cuando vos digas basta, ahí vas a empezar a hacer las cosas. Entonces todo va a aguantar. ¿Por qué estoy soltera hace 20 años? Porque seguís aguantando. Seguís sosteniendo a la soltera, porque te acostumbraste. Ya cuando se pasan más de 6 meses en un mismo patrón, ya tu cerebro lo asocia a lo cotidiano, por ende lo va a defender. Pero vos no te das cuenta que seguís eligiendo ese estado, aunque te quejes. Entonces aprender a conocernos es clave para empezar a romper las estructuras que hicimos para protegernos, pero que al final nos alejan de lo que queremos.
es un viaje hacia liberarnos. Pero cuando uno es libre siente miedo, porque ahora no hay límites, no hay barreras que nos separan. Entonces depende de nosotros crecer, evolucionar y continuar el camino. Yo estoy acá para romper las barreras, así como mi apellido. Parece que tengo barreras, pero no, yo vengo a romperlas. Rompo las barreras, te rompo los límites y te rompo las pelotas. Te las voy a romper. Así como vos me las rompés y me decís, ¿qué significa mi nombre? ¿Qué significa? Y yo te digo, es desde lo general. Bueno, pero quiero saber. Bueno, yo también te las voy a romper. Desde lo general, vamos a cortar una rama del árbol que genera el síntoma. Ahora, si vos decidís ponerte en primer lugar, invertir en vos y hacer ese camino, vas a ir a la raíz y ahí vas a encontrar la solución que tanto deseas, pero que al final no te animás a hacer. Entonces la pregunta, la excusa no importa, que es que el tiempo, que si es online y me gusta presencial, que si es caro. No, esas son las excusas de la mente para seguir en el mismo lugar. En realidad el miedo es conocernos. Ese es el mayor miedo. Porque la persona cuando se conoce empieza a sentir vergüenza. Porque estamos llenos de quilombos. Porque al final nos da vergüenza mostrarnos tal y como somos. Nos da vergüenza saber que somos débiles, que tenemos estos miedos. Nos da vergüenza que el otro nos juzgue. Entonces, claro, tenemos que atravesar la vergüenza de hablar de eso que nunca hablamos, que al final termina siendo el gran secreto que hay que revelar. Y que en realidad el secreto lo único que hace es mantenernos en ese lugar de oculto y de culpa. Porque al final no expresamos un secreto por culpa. Porque nos sentimos culpables. Porque sentimos que eso es algo que nos merecemos. Entonces el secreto no es secreto. El secreto es un autocastigo que la persona se hace para seguir castigándose con una vida que no le gusta. Todo nos va a llevar ahí, al sacrificio. Entonces salimos del sacrificio haciendo sagrada la vida. Yo estoy acá para que la vida sea sagrada, no para que la vivas a media. Yo estoy acá para que digas, wow, estás vivo, ¿qué voy a hacer? Y que hagas algo, no que te quedes sentado esperando que las cosas pasen, porque no van a pasar. Porque la suerte empieza cuando sorteamos los obstáculos. Porque las oportunidades están a quien hace cosas. Porque los talentos están adentro, pero están dormidos y tienen que entrenarse. Cuando vos aprendés a tocar la guitarra, ya aprendiste a tocar la guitarra, listo, y ya no aprendes más nada. No, siempre estás mejorando en eso. Entonces el viaje del autoconocimiento es eso. Lo que pasa es que la gente que tiene miedo de conocerse en profundidad solo hace hasta ahí. Aprende a tocar la guitarra, pero no mejora en eso. Y como no mejora en eso, se conoce hasta ahí. Siempre es así. Cuando aprendemos a conocernos, cada vez queremos más. ¿Por qué? Porque nosotros somos un instrumento. Y tenemos una música dentro que todos venimos a tocar, que es distinta a las de los demás. Pero aprender a tocar esa música nos va a llevar toda la vida. Porque esa música está en tu nombre, está en tu historia, en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. En las personas que elegiste para que sean esa pareja. Entonces, nada es al azar. Todo se sincroniza con esa misma canción que venís a tocar. Pero la magia empieza cuando empezamos en lo profundo, cuando nos vaciamos de todo lo que no somos y empezamos a recorrer ese camino que se llama vida y empezamos a vivir desde una conciencia y no haciendo cosas por hacerlas. Cuando nos cuestionamos, ¿por qué elegí esto y no otra cosa? ¿Por qué soporto esto y no lo otro? Ahí empieza el otro camino que es la vida encendida. Esa vida que nos va a llevar a la iluminación, a poner luz donde antes había sombra, que nos va a enseñar qué es la magia. Y no desde ese lado de magia afuera, sino de la magia de entender que todo sigue un mismo ritmo, una misma sincronía, un mismo hilo conductor, una misma historia. Y que esa historia
Es esa música que tenés que aprender a escuchar, que está en tu palabra, que está en tu nombre, que está en tus síntomas, que está en tu historia y que está ahí para que aprendas a tocarla, para que aprendas a escucharla y para con eso generar lo que tengas que generar. Pero cada uno tiene su música. Yo te podría decir, bueno, tu música es esta, tu canción es esta. Vos tenés que aprender a tocarla, porque está dentro, tenés que aprender a escucharla. Por eso es tan importante aprender a escucharnos, aprender a conocernos, aprender a valorarnos. ¿Se entiende? Bueno, no sé cuánto rato estoy acá. ¿Cuánto rato que estoy acá? Tenés razón, tengo relaciones que me dicen todo el tiempo que no puedo. Cumplí una meta casi imposible y ahora tengo un quilombo con la plata. Me pasan esas cosas. El estrés cuando cumplimos las metas, ¿no? Bien. Bueno, espero que les haya servido este vivo. Que entiendan que cada respuesta que yo les puedo hacer desde acá siempre es desde lo general y que si quieren realmente ir a la raíz del síntoma y solucionarlo, o sea, dejar de sufrir ese síntoma, van a tener que invertir en ustedes mismos, porque la raíz está dentro de ustedes, no está en otro árbol, está dentro de tu cuerpo. Te lo está expresando tu cuerpo y tu cuerpo es distinto al del otro, porque vos pensás distinto al otro, sentís distinto al otro, aunque quieras compararte con el otro, vos sos único. Entonces, si no nos ponemos en primer lugar y no nos valoramos desde ese lugar entendiendo, loco, tengo que ir yo al médico, no puedo mandar a mi primo al médico, porque la que tiene síntomas soy yo. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Que alguien con el mismo dolor vaya al médico no significa que el médico te esté revisando a vos. Entonces, por favor, seamos congruentes. Para encontrar la raíz emocional, psíquica, que genera ese síntoma o que vos tengas que atravesar por ese síntoma o ese problema, la raíz está dentro tuyo. No la vas a encontrar en ningún libro, ningún diccionario, en ningún video externo. La vas a encontrar escuchándote, preguntándote a vos, preguntándote desde cuándo tengo este síntoma, qué me pasa, hablando, porque en las palabras están tus programaciones. Y ahí está el hilo de la historia. Entonces, simplemente pregúntate hasta cuándo vas a soportar no solucionar eso. Y cuando vos contestes, ahí ves qué haces. Porque si no somos capaces de ir por lo que queremos, no tenemos derecho a solucionar eso. Tan simple como eso. Si yo quiero sembrar tomates, planto tomates, ¿verdad? Bueno, no quieras tener tomates si no estás haciendo nada para tener tomates. Entonces la pregunta, ¿estás haciendo algo para sanarte? ¿Estás haciendo algo para ir a la raíz propia de tus asuntos? ¿Estás modificando conductas, patrones de pensamiento? ¿Estás entendiendo lo que viene a decirte ese problema, ese conflicto, ese síntoma? ¿O en realidad te estás mintiendo mirándote montones de libros, mirándote montones de videos desde afuera para no tomar las decisiones que en el fondo ya sabes que las tenés que tomar, pero no te animás porque todavía no tenés el valor de vivir la vida que querés? Porque al final el síntoma viene a decirnos: nos estamos sometiendo a vivir una vida que no nos gusta. Y por eso nos duele la vida. Porque al final vivimos para los demás y no para nosotros mismos. Por eso, alquimia es para valientes, para quien decide vivir, para quien decide tomar la decisión de ponerse en primer lugar y aprender a dejar de tener miedo a vivir, miedo a ser quien quiere ser. Entonces, cuando dejamos de tener miedo a la comparación, a la crítica, al juicio, a lo que van a pensar, a la soledad, a la muerte, empezamos a vivir entendiendo que estamos un tiempo acá y todos tenemos algo para hacer. El tema es que hay mucha gente que no sabe lo que vino a hacer y se va sin hacerlo. Y entonces volvemos, porque no entendemos el sentido de la vida. Porque al final la vida tiene un sentido. Y el sentido es que la vivas intensamente con sentido. Entonces, si no le pones sentido a la vida, no la estás viviendo. Entonces todavía no le encontraste el sentido a la vida. Entonces todavía no te conoces. Entonces todavía no salís del cascarón, del huevo. Y así empiezo nuevamente con el tema filosofal de la existencia, ¿no? Entonces, tenemos un solo ser humano a cargo.
nosotros mismos. Nadie puede sanar las heridas que vos tenés. Te toca a vos. Nadie puede caminar tu camino. Te toca a vos. Nadie puede elegir por vos. Te toca a vos. Dejemos de ser hijitos preguntándole a mamá y a papá qué puedo hacer y qué no. Y empecemos a tomar nuestras decisiones como adultos, entendiendo que tenemos una vida para vivirla, no para malgastarla, no para someternos a lo que no nos gusta, culpando a los demás por nosotros no tener los huevos de romper el huevo, el cascarón, y dar a luz el ser que tenemos dentro, pero que está muy limitado por nuestros puntos de vista. ¿Se entiende? Bueno. Recuerden que en la escuela hay talleres básicos, mixtos, que son talleres grabados de diferentes temas, metas y amor, metas y dinero, el de síntomas que se llama Ordena tu interior, alquimizar la realidad usando la crisis como una oportunidad, cómo usar la negatividad a tu favor, Meta 2019 que es cómo formular las metas, Meta 2020 que se trabaja mucho el simbolismo de la Navidad, es decir, energizar las metas, soltar el pasado que tiene que ver con repetir historias y rituales de fin de año y de cumpleaños, en ese taller están ahí. Bueno, son talleres básicos, hay de diferentes valores. Y después está lo de alquimia femenina, que alquimia femenina es para vos analizar tu historia y vos ver ese proceso de ver qué pasó en la gestación cuando tu mamá te estaba creando en su vientre, qué pasaba entre mamá y papá, qué pasaba en la familia, por qué te eligen ese nombre. Todo eso se ve en alquimia femenina, porque alquimia femenina son módulos donde vamos entrando de tu historia, donde cada módulo se va a sincronizar con cosas que te van a pasar. Entonces todo el tiempo que estamos analizando lo que nos pasa, los sueños, las cosas. Es un viaje completamente intenso, porque ahí vos decidís renacer como alguien nuevo, hacer una transformación total. Los talleres básicos van a ser herramientas para que vos empieces a preguntarte y a escucharte desde un primer paso. Ya lo que es alquimia es la decisión de romper el huevo y renacer como alguien nuevo. Por eso una cosa es iniciar alquimia femenina y otra cosa es hacer los talleres básicos. Hagas una o hagas las otras, ya estás haciendo algo en lo particular. Por ende ya es muchísimo. Y si no podés todavía, mira los videos en YouTube, que siempre te estoy aportando tips y herramientas desde lo general para que empieces a salir de la zona de confort, para que empieces a preguntarte y empieces a encontrar por vos mismo, por vos misma, el hilo conductor. ¿Es mucho más lento? Sí, por supuesto, porque es desde lo general, porque depende 100% de vos de que apliques, aunque seas esos tips básicos y empieces a hacer algunos cambios en tu realidad. En cambio, en los talleres se dan herramientas específicas para esos temas y en lo que es alquimia lo vamos transitando juntos. Yo voy escuchando tu historia, lo vamos viendo desde lo particular y lo vamos compartiendo con otras compañeras que también están haciendo ese camino. Recordá que todos los talleres son online, por ende no hay excusas. Estés en cualquier parte del mundo, lo puedes hacer. Y recordá que si querés info de la escuela, podés consultarme al WhatsApp más 549-291-419-7428. En mi Instagram siempre está puesto el celular y si no me escribís un mensaje privado y yo te paso el link para que te dé acceso a mi WhatsApp y así poder enviarme mensaje y yo te voy a mandar audios porque a mí me gusta hablar donde te explico de qué se trata cada taller porque como siempre yo hablo y recuerda que soy yo la que contesta los mensajes porque tu historia es particular y como es particular, yo me tomo el tiempo de escucharlos a todos. Espero que este video te sirva, que entiendas y que comprendas que depende 100% de vos y que yo estoy acá para recordarte que vivas intensamente con sentido, que dejes de postergarte y que te pongas en primer lugar, que vales mucho, pero que mientras vos no le des valor a tu vida, vamos a seguir criticando y juzgando a nuestra familia, al marido, a la mujer, a los hijos, por las decisiones que nosotros no tomamos, que al final son miedos a salir de una zona de confort, que de confortable no tiene nada. Les mando un beso enorme.